Gracias. Buenos días a todas y a todos. Un gusto poder estar acá. Para ser comunicador me pongo nervioso. También soy profesor, algo que no terminó ahí, también soy profesor de la Landívar. Fui publicista muchos años de mi carrera, desde los 18 y 19 años. Productor de cine también, perdón. He hecho 2 películas como director de fotografía. He trabajado en donde he hecho comerciales, películas, documentales, ¿verdad? He trabajado tanto en el sector privado como en el sector público. También he trabajado en agencias de marketing. He llegado a tener 64 marcas en una misma temporada, ¿verdad? Entonces, todo eso me ha ayudado un poco bastante en lo que es una campaña política, ¿verdad? El reportaje es de teorías de comunicación, pero solo quiero saber más o menos, porque creo que tienen los técnicos, ¿verdad? Está publicidad, está periodismo y el otro es difusión. ¿Quiénes son de publicidad? Como les digo, mi experiencia me ha llevado también un poquito a ver la política de otra manera. Y yo tengo una frase que me gusta mucho utilizar y siempre la he dicho. Cuando nos conocimos les dije la frase es de no metamos la política a la fuerza en las redes sociales, sino metamos las redes sociales en la política. Pero quiero preguntarles, cuando yo digo esta frase, ¿a qué me refiero? Ahí son los chingos muchachos. 208. ¿A qué me refiero yo con eso? De no meter a la fuerza la política a las redes sociales, sino meter las redes sociales a la política. A no obligarlos a los usuarios porque es un tema delicado, ¿verdad? Sino que la gente se familiarice con las redes y lo tenga como un entretenimiento en lugar de una obligación. ¿Por ahí? Pues, a no usar el mismo arte de la valla o el mismo flyer o publicarlo como un post, sino que se trata de tener una estrategia de contenido, de comunicación específica para cada medio. Adaptar los beneficios que nos ofrecen las redes sociales para mostrar los beneficios. Vamos, ahí. Última, si quieren de este lado, y ya. Provecho. Considero que te referís que el mensaje debería ser más orgánico, un mensaje más publicitario comercial, en este caso pues vendiendo los filiales de la marca del política. Ok. Solo para que lo tengamos, digamos, ¿alguien le ha hablado de algún tema? Los publicistas sí han llevado, bueno, la mayoría ha llevado como cursos de fotografía o video, o los de radio, digamos, todo eso. Ok, trátenle de explicar a un niño de 5 años qué es el ISO, el obturador y el diafragma. Es lo mismo que la política. O sea, un economista ahorita, hablar del presupuesto es de lo peor. O sea, no cómo cuesta, porque ellos tienen un lenguaje, ya tienen tenido estudios, ya tienen ciertas capacidades, y la gente común y corriente, digamos el ciudadano de a pie, que no ha estudiado economía, que solo tal vez tuvo contabilidad en una escuela y en el colegio, no va a saber ni un pepino de qué está hablando el economista, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es lo que me refiero? Hablar como se habla en las redes, y eso lo tenemos que modificar en la política, ¿verdad? Mi caso, digamos, con el doctor Bernardo Arévalo, el presidente fue de que él habla muy diplomático, muy serio, y en ese caso, yo me tardé casi 2 meses en que hablara chabacán, en que se desenvolviera. O sea, él es que me decía, esa no es la palabra. Yo, Bernardo, no me importa. No me importa. O sea, la gente no te está entendiendo, ¿verdad? Entonces es como la gente usa las redes, cómo ustedes hablan en sus grupos de WhatsApp, cómo ustedes publican un tweet, cómo ustedes publican algo en TikTok o en Instagram, lo que ustedes sean. Buenos días. Allá creo que hay una. Entonces es de eso, de cómo nosotros podemos utilizar las redes y cómo los utilizan. Digamos, los tres, no sé si se acuerdan algo en campaña que lo del Valle al Chicharrón, y salían todos
babosos de los políticos bailando chicharrón. O sea, eso se miraba bien forzado, bien, o sea, lo intentaron, pero no lo lograron, ¿verdad? Porque es una cuestión de que hay que ver cómo se utiliza esta humanización de la política. Para cuando arrancamos la campaña de primera vuelta del presidente Arévalo, bueno, yo hice la del presidente y la del listado metropolitano al mismo tiempo y todavía sigo parado. No sé cómo lo logré, pero paré 2 veces en el hospital, pero sí, en la del presidente Arévalo solo teníamos, cuando arrancamos, era la diseñadora, una diseñadora y yo. La diseñadora de aquí de la San Carlos y yo arrancamos la campaña casi sin ningún centavo. Yo hacía fotos, videos, redacción de tweets, publicaba, acompañaba, le hacía de chofer también, de seguridad. Una de las primeras vueltas que tuvimos con el presidente fue que en Reu tuvimos la primera concentración de 10 personas. O sea, el gran viaje que nos habíamos echado en primera vuelta. Y fue como, vos quiero un cigarro, me dice el presidente. Y yo, está bueno, sentados en una banqueta en Reu que nadie nos conocía, pero también la voluntad de querer seguir y de seguir trabajando. Entonces la primera vuelta del presidente la terminamos con 5 personas. Esa fue la campaña presidencial de la primera vuelta. No dormimos por los 3 meses, pero esa fue la primera. Ya en la metro, como ya había más candidatos, ya había más equipos, era un poquito más fácil. Un poquito más fácil, digamos, en la práctica. Ya lidiar con un político ya es otra cosa. La política ya es otro nivel, ¿verdad? Hay que saberlos convencer. Pero eso nos llevó también al inicio de que, ¿qué es lo primero que hacen ustedes cuando van a hacer alguna investigación o algún trabajo? Definir el tema. ¿Qué más? Hacer preguntas. Recopilar los datos necesarios. ¿Cómo? Recopilar los datos necesarios. Recopilar los datos necesarios. Segmentar. Hasta quién le queremos llegar. Y esa es la primera parte de una campaña política, la investigación. Yo el año antepasado conocí al que le hizo la campaña a Boric y yo no lo entendía. Y solo le preguntaba algo y me decía, investigar. Pero ¿cómo le hacemos? Investigar. ¿Cómo le hacemos? Mira, ¿será que sí va a funcionar? Investigar, ¿verdad? Entonces, lo primero que hicimos fue una investigación. Arrancamos tarde la investigación porque esa es cara. Entonces, mientras conseguíamos los recursos, arrancamos una investigación de unos focus groups, ¿verdad? No la pudimos hacer. Actualmente en Guatemala existen entre 68 grupos para poder hacer diferentes focus groups, ¿verdad? Eso lo marcan todas las agencias que hacen ese tipo de investigaciones, pero nosotros hicimos 12 grupos de 68 y dijimos, necesito, ahí te vamos, pero es lo que nos alcanzó y ahí y vamos a entrar, ¿verdad? Con eso logramos priorizar departamentos los más importantes con cuales deberíamos de meterle más candela, donde teníamos que meter más comunicación o donde había que ir a hacer trabajo de gira, ¿verdad? Y aparte también teníamos algo que es el sistema, espérenme que me acuerde, solo sé que se llama CIRI, pero es un sistema que tiene el Tribunal Supremo Electoral, que son de medios desde donde uno puede pautar. Es la cosa más horrible que pueden existir en la de las campañas electorales, pero los publicistas lo entenderán que ahí teníamos radio, tele y prensa. Y bajo esa investigación nosotros pudimos hacer un plan estratégico para poder pautar en esos lugares y a dónde íbamos a llegar, porque si yo no sabía a qué municipios o a qué departamentos yo quería llegar, no lo iba a poder hacer, ¿verdad? Tal vez yo me iba a concentrar mucho en el oriente y en el oriente tal vez no tenía la fuerza suficiente para ganar los votos, entonces no me iba a eso. Entonces lo primero que se hace siempre en una campaña política es la investigación. Se hacen focus groups, se hacen encuestas, ¿verdad? Ya depende de uno cómo lo quiera manejar. La que nos sirvió mucho a nosotros son los focus groups segmentados,
digamos, había por edades, estratos sociales, por etnia no lo logramos hacer, pero sí también en los 4 puntos del país, y con eso logramos poder generar una estrategia general. Ya de ahí, que era lo que nos tocaba a nosotros, hacer la segmentación. Facebook, Twitter e Instagram son terrenos muy complicados de una persona, digamos, como el presidente cuando arrancó, de alguien que tenía 15,000 seguidores en Facebook, que tenía 1,000 seguidores en Instagram, y en TikTok tenía 3,000, y uno de sus videos tan horribles, no los hice yo, pero eran tan horribles. Hay un video que desaparece, que no sé quién lo hizo, pero hace que el presidente desaparece. La que le llevaba la comunicación así fue terrible, pero era ok. Y entonces, con la expertise digital que tenía, fue cuál es la plataforma más rápida para crecer. Sí. Pero qué dificultad tenía yo. Mi candidato no era agraciado, o sea, hablaba mucho, sus manitas siempre van así. ¿Quiénes ubican a Samuel? El diputado Samuel. O sea, en comparación, yo tenía los dos extremos. Tenía un candidato, al diputado Samuel Pérez, que quería grabar 10 videos al día, y al presidente que había que rogarle para que grabara uno, ¿verdad? El presidente es generacional, digamos, ¿sí saben bien los de las generaciones? A ver, generación Z, ¿sí saben? ¿Cuáles son las características? Aquí está regadito. ¿Cuáles son las características de la generación Z? Poco tiempo de atención. ¿Qué más? Estrategia de comunicación. Bueno, no es de comunicación, porque también hay que hacer la separación, que es marketing y comunicación, ¿verdad? Marketing, estamos vendiendo un producto. Yo en este caso estaba vendiendo el candidato presidencial y a un listado metropolitano. Lo que es como una comunicación es en largo tiempo. El marketing, yo necesito que la gente haga algo por mí. En comunicación yo tengo que informar, tengo que formar, tengo que educar, ¿verdad? Puedo hacer a veces un call to action, pero a veces es muy complicado porque es en un largo tiempo. No, que en el marketing, ¿qué es lo que nos hacen? Nos ponen la hamburguesa y es compren. Y entonces, ¿qué es lo que la empresa o lo que quiere? Que vaya a la tienda y lo compre, ¿verdad? Esa es la acción y ahí terminó, ¿verdad? Y entonces lo que estábamos haciendo ahí era marketing, y entonces lo que yo necesitaba en la campaña electoral era que me compraran mi producto con votos, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Ok, Facebook es muy complicado, Instagram es rudo a veces, ¿verdad? O sea, ahorita en comunicación política es donde más amor le dan a uno, porque las historias son lo que está pegando ahorita. Twitter, ese sí es pelea de manadas, así, es horrible. Para mí había que cerrar Twitter o X. Y TikTok era una plataforma que estaba en incremento, ¿verdad? Y que podíamos utilizar y podíamos hacer para crecer muy rápido. Y entonces, ¿qué fue lo que yo hice? No teniendo todos los estudios necesarios, no teniendo toda la investigación, ahí fue bajo la experiencia, nos agarramos de TikTok y ahí no nos soltamos. Entonces la estrategia, que era todo lo pensábamos en forma de TikTok, todo lo pensábamos en forma de video y lo replicamos, porque no teníamos la capacidad de primera vuelta de poder hacer contenido diferenciado. ¿A qué me refiero? A ver, ¿quiénes están en la mayor parte viendo Facebook?
No, pero, o sea, en grupos, digamos, o baby boomers, los millennials, o sea, ¿quiénes son, o el rango de edades, quiénes son los que abren los Facebook? 30, 40, 50. Los de 35 para arriba. Instagram. De 25 para arriba. Instagram, según un estudio de iLife Health del año pasado, Instagram está subiendo cada vez más de rango, ¿verdad? O sea, ya antes era de 16 a 30, ahora ya vamos de 25 para 45, porque van creciendo, ¿verdad? Y en TikTok, De 13. Hasta 25, tal vez de 14 a 25. son más pequeños, de 13 a 18. De 13 a 18. O sea, es un público. Yo aquí les vengo a hablar. ¿Sí? Pero usan el perfil de la mamá. Ajá. El perfil, o sea, no sirve tal vez el perfil abierto. Sí, no, digamos entre los 13 ya la gente ya le están dando su celular y ya les instalaron el TikTok, ¿verdad? Entonces, es eso, o sea, TikTok ahí era, pero y entonces uno diría, ¿por qué yo me voy a agarrar en una campaña donde solo pueden votar mayores de 18 años con DPI, ¿verdad? Si yo en TikTok. ¿Qué fue? Aquí hay algo, y se lo digo con mucha honestidad, cuando ya estén en la mar los publicistas trabajando van a tener ese mismo pensamiento. A veces la gente somos bien mulas. ¿A qué me refiero? Está el gran precio en el anuncio y pregunta. O sea, somos bien mulas, no leemos. No leemos. Yo porque también yo lo he hecho, yo mismo no lo y porque la gente no lee, porque las redes sociales no es algo que uno esté estudiando. Uno no está así como concentrado viendo las redes sociales, uno está así como, bla. Y ya cuando ya se deja de hacer todo, ya se puede concentrar en lo de si le gusta algún tema o algún video o algo, ya se concentra completamente, pero las redes sociales no requieren de la concentración del 100% de la gente. Entonces ahí era donde, ¿y qué es lo que hacía? ¿Por qué agarramos este público teniendo en cuenta que pudimos haber agarrado a nuestras tías o mamás, digamos, de Facebook o a los chavitos de Instagram, ¿verdad? Y aquí hay una cuestión de que la comunicación o el marketing nos lleva un poco a la manipulación. ¿Qué es lo que pasa? Esa edad es como un poquito más fácil de poderle meter mucho más contenido, de poderle meter mayor información y no genera tanta duda. No quiere decir que lo que nosotros decimos sea mentira, ¿verdad? Por eso. Otro caso de experiencia. ¿Alguien vio el video del presidente con lo de Taylor Swift? ¿Sí? Va. La cuestión, los que no lo vieron es que él dice que es Team Taylor porque en ese momento había una pugna entre Kanye West y Taylor Swift. ¿Qué fue lo que pasó? Yo fui a la oficina del presidente y yo con mi mente de marketing le dije, Bernardo, tienes que decir esto. ¿Por qué? Tú solo decirlo. Yo no lo voy a decir hasta que no me expliques. Hora y media contándole el chisme. Entonces, o sea, se convirtió. ¿Qué fue lo que hicimos en una gira para San Marcos? Javi, nos vamos a ir oyendo Taylor Swift todo en el camino y ya después te voy a decir si grabo o no el video. O sea, el presidente por sí y logró, y eso también lo logramos demostrar, pero es por el carisma que él tiene, de que todo lo que decía era cierto, ¿verdad? O sea, para que alguien le pasara o le contara todo el chisme de Taylor Swift, o sea, y solo para que miren esas como dificultades que tienen cuando uno casi trabaja con el político.
Y entonces eso nos llevaba a cierta manipulación que podíamos informar. ¿Y qué es lo que pasa? Los niños pasan más tiempo en el teléfono y entonces comparten más o hablan más, ¿verdad? Esa es la noción de que ya no se habla de fútbol, religión y política en la mesa, cada vez se está rompiendo. ¿Y cómo descubrimos eso? Con los estudios, con la investigación, ¿verdad? Y entonces la manera más rápida, orgánica y barata, porque solo éramos como 5 pelones, era entrar a TikTok, y entonces por ahí entramos y hacíamos contenido. ¿Y qué era lo que hacíamos? Agarrábamos música de trends, agarrábamos, ahí hay una cuestión que también, digamos, la gente de mayor edad nos criticaba mucho porque poníamos a veces K-pop, que es lo que se escucha ahorita, y es como, pero tanta música en español y tanto artista guatemalteco, y así, una hora me estaban regañando. Gracias por tus comentarios, pero no es la estrategia. Adiós. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que pasaba, agarrábamos TikTok y eso se llegaba a viralizar, de la nada del TikTok salía a Facebook, de la nada salía a Instagram, de la nada llegaba a WhatsApp, ¿verdad? Yo sabía que cuando habíamos metido con ROM era cuando un video llegaba al chat donde están todas mis tías abuelas. O sea, y no lo mandaba yo, o sea, yo no se chateaba, sino que pasaba todo y llegaba y decía reenviado muchas veces, ¿verdad? Ahí era donde yo sabía que ahí era, porque yo no tenía estudios, o sea, no podía hacer una escucha, un listening o una escucha social. ¿Sí saben qué es eso? ¿Qué es eso? El monitoreo de lo que hablamos la última vez, el monitoreo que tenemos respecto de las reacciones de la población respecto de nuestro candidato. O los temas más importantes. Digamos ahorita, en nuestra última escucha social, los temas más importantes de aquí de Guatemala es seguridad, economía y canasta básica. Son los temas más importantes que se hablan en las redes. Antes se hacía un monitoreo de medios que era la opinión pública, ¿verdad? Que era esa esfera que la que nos ponía toda la conversación, pero ahora tenemos dos esferas, lo que hablan los medios y lo que habla la gente en las redes sociales. Y entonces hay que ir trabajando poco a poco con eso. Y entonces eso era, entonces esa fue la estrategia. En la primera vuelta nos agarrábamos, hacíamos entre 3, 4 videos al día. El presidente llegaba y yo, cuando me miraba es como, ya vamos a grabar otra vez, vamos a grabar otra vez, ¿verdad? Lográbamos hacer ese contenido y entonces utilizábamos los trends y todo lo que podríamos, las herramientas orgánicamente que nos dan para poder hacerlo. Con la referencia que les ponía lo del chicharrón, y esa fue idea del presidente, no fue mía. Estábamos en Misco, haciendo las giras en los mercados, como 3, 4 pelones conocieron al presidente por el papá, ¿verdad? O sea, señores ya grandes lo conocieron. Entonces, ¿qué fue lo que les dije? Bernardo, todos los candidatos están haciendo esto, pero yo no te voy a poner a bailar. O sea, esa era mi regla, Bernardo no baila. O sea, sí baila pues, pero no va a bailar. Pero no va a bailar eso. Pero no va a bailar eso. Y entonces le enseñé los videos y cabal le habíamos comprado chicharrón para almorzar con toda la gente porque también no teníamos muchos recursos. Y me dice, ¿sabes qué, Javi? Voy a hacer un video que dice el chicharrón no se baila, se come. Y le pones la canción. O sea, y ese video fue un hit porque después de ese momento, en todas las giras, nos daban chicharrones. Porque le decían, mira, aquí está su bolsa de chicharrón, una cosa así. O sea, íbamos en la mañana a algún lado, a las 3 horas íbamos a otro municipio, y en todos los municipios le daban su bolsa de chicharrón. O sea, y entonces, ¿qué eso fue lo que hicimos? O sea, utilizamos las tendencias, utilizamos la forma de cómo hablan las redes para poder hacerlo. No quiere decir que no nos apoyamos también con las campañas, digamos, publicitarias, las típicas, ¿verdad? O sea, radio, tele y televisión, en ese punto. En esa estrategia, digamos, que era un poquito más tradicional, pongámoslo en ese sentido,
lo que nuestro trabajo era presentar al candidato. La gente no conocía al candidato. Entonces, ¿qué fue lo que utilizamos mucho? Soy Bernardo Arevalo, soy candidato de Semillas y vamos a trabajar a ABCD. Igual teníamos 20 segundos, o sea que puedo decir yo en 20 segundos. Soy Bernardo Arevalo, soy candidato de Semillas para presidente y ABCD. ¿Verdad? Y esa fue, porque no teníamos más. O sea, en una estrategia de 23 candidatos, 23 años, con una secuencia de que nosotros no podíamos coordinar la hora en que momento salíamos, o sea, no podía yo decir, ok, quiero que mi comercial salga ¿en qué? El de novelas de TV Azteca, Sí, novelas creo que se llama. Sí, correcto. O Corazón creo que se llama, a las 9 de la mañana, cuando todas las señoras están empezando a cocinar, ¿verdad? Empiezan a hacer el almuerzo. O sea, yo no podía decir eso, entonces podía salir a las 6 de la mañana, podía salir a las 3 de la tarde, entonces también no tenía mucho margen de maniobra, por eso les digo que era terrible. Para esa vez, para la primera vuelta nos dieron un presupuesto del Tribunal Supremo Electoral de 1.7 millones. 1.7 millones y para la segunda vuelta nos dio el Tribunal Supremo un presupuesto de 7 millones de quetzales. O sea, los que pusieron la raya en segunda vuelta, salía el comercial tras comercial del presidente, y ahí iba. Pero dijimos, o sea, a ese pito hay que gastarlo y hay que usarlo, ¿verdad? Y eso fue la experiencia, digamos, de la primera vuelta, en ese sentido, de que eso es como la parte bonita. ¿Cuál fue la parte complicada? Que esto es algo que hay que aprenderlo y que solo se aprende estando ahí. Hay una cuestión política al interno. O sea, la política es ruda, es bien ruda. Yo les, solo como así como contexto, yo siempre había estado en el área de oposición porque estuve en el Congreso y el 8 de marzo tuve mi primera funa en la calle. O sea, en los grupos de las chavas, o sea, cuando yo siempre hemos estado apoyando y ahora me reconocieron estando en el gobierno, ya me gritaron, de todo me gritaron y yo así como, feliz día, que les va bien, ¿verdad? Pero es una cuestión de que es una lucha, la política siempre es una lucha de poder, es una lucha de ideas, es una lucha de qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y más en comunicación, es una lucha intergeneracional, ¿verdad? Es una lucha de que la gente más grande dice, no, hay que entrarle más a la prensa, no, hay que entrarle más a la radio porque todo el mundo escucha radio, y los jóvenes es como, no, todos miramos redes. Y entonces es una pugna entre que va y viene, y entonces es una cuestión de mucho estrés, mucho cansancio mental, ¿verdad? Mucha disposición de que no solo con el candidato de que diga las cosas, sino de cómo los que están alrededor en el comando de campaña lo perciban. Que acá quien tiene sus funciones en específico, pero comunicación siempre es transversal. O sea, vamos a ir de gira, ok, comunicación tiene que ir. Va a haber una reunión importante que es política para ver el plan de gobierno, ok, comunicación tiene que estar. Hay una reunión muy peligrosa, digamos, porque se puede pasar en política con ciertos actores. Comunicación tiene que estar también para saber de qué cocote se está tratando la reunión, si algo se llega a filtrar, si algo llega a pasar. Entonces comunicación siempre está metido en todo y siempre es la más atacada. ¿Por qué es la más atacada? ¿Por qué la gente de comunicación es la más atacada? Yo siento que tal vez es como el punto más vulnerable por el tipo de espacio en el que estás. Entonces, a la final te genera como, si vos tenés una mala imagen comunicacional, vas a afectar prácticamente a tu marca, que es lo que está representando. Quizás es por el hecho de que vas a hablar bien de tu candidato, ya la comunicación que está de paso, usted está contando cosas, pero quiere ver bien una candidato. Pero digámoslo, pongámoslo como
O sea, aquí todos somos una organización. Hay alguien que mira tierra, digamos tierra es lo de las giras, hay alguien que mira la política, hay alguien que mira finanzas, como una empresa. Y aquí en la parte de enfrente está comunicación, porque al que siempre maltratan es al equipo de comunicación. Por ser la cara. La imagen también. Por ser la cara. Comunicación es siempre lo posible. O sea, puede haber una reunión súper privada y si alguien la zurra, nadie se enteró. Pero comunicación siempre tenemos que estar sacando. Siempre comunicación, siempre. Entonces, es muy difícil y es muy cansado a veces mentalmente porque es todos los días recibir llamada de que a alguien no le gustó, de que mira, está mal escrito, de que mira, la foto no sale no sé quién, que la foto no sé cuánto. Y esa es otra de las experiencias que uno debe tener cuando si quiere ingresar a un comando de campaña, es empaparse políticamente. O sea, empaparse en quiénes son los actores, quiénes se juntan con quién no se habla con quién. Y no solo lo digo al externo, al interno también. Como en una familia, siempre va a haber el hijo consentido, la hija consentida, o siempre va a haber el que sí le dice a los hijos sí a todo, o la abuelita o la suegra, digamos, entrometida, ¿verdad? Que solo llega a joder, o el suegro, ¿verdad? O sea, también todo eso es sumamente importante de tenerlo en conocimiento. Y eso solo se aprende estando en el campo. O sea, estando en el día a día, estar recibiendo el pencazo, estar recibiendo en la política le llaman el callo, o que le resbale todo a uno. Como le digo, hacia la primera vacuna que yo tuve ya en la calle fue como lo único, feliz día, adiós. Porque sé que no es conmigo, sino que es contra el Estado. Entonces, y no es que no las hubiera escuchado, sino que yo tengo que aprender a que siempre van a haber críticas y siempre van a haber agradecimientos, ¿verdad? Entonces, y teniendo un equipo tan pequeño y tan desgastado, o sea, porque el desgaste físico, desgaste monetario, ¿verdad? O sea, en la primera vez no teníamos nada, o sea, no teníamos ni piso. O sea, yo todavía estoy pagando la deuda de la campaña porque puse mucha plata entre gasolinas, parqueos, hoteles, comidas, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a un desgaste, pero el compromiso de la gente también es sumamente importante. Hay unos que les llamamos los mercenarios, que pueden meterse en cualquier campaña, que tienen los tipos de campaña, digamos, la de Sandra Torres, ¿cómo se llama esto? En Cancún se reúnen como los comunicadores políticos, ¿verdad? Cada año, como para tomarse la espalda a cada uno y decir, no sé qué, yo gané, yo no sé cuándo. Y lo platicaba una persona que hizo la campaña Sandra Torres, que también hay diferentes tipos de campaña. Está la campaña, digamos, la que hizo Sandra Torres fue campaña de odio. ¿Campaña qué? De odio. De odio. No quiere decir que esté mala, pero es una campaña de qué es lo que se hace, desgastar a tu contrincante cuando tu imagen está muy abajo. Pero uno no lo desgasta porque uno no tiene la credibilidad de poder hacerlo. Por eso que se dedicó a decir que era uruguayo. Cada vez diputado uruguayo y no sé qué. Su discursito. Entonces, esa era la... Estamos preguntando porque en algún momento lo hablaron aquí. A mí, por ejemplo, los primeros videos que me llegaron de Bernardo fue donde él decía, no votes por tal candidato. ¿Eso me como un mensaje de odio o como racionalización? No, ahorita les voy a explicar qué fue la campaña que nosotros hicimos. Está la campaña de odio, que es menospreciar o desprestigiar a tu candidato por cualquier cosa sin fundamento, ¿verdad? Esto quiere decir como las campañas del Net Center, digamos, pagar pauta en otro lado, o sea, buscar esos como limbos en la ley, porque no se les puede recriminar, ¿verdad? O sea, porque uno nunca sabe. Puede decir, digamos, mi hermana, sí va a pagarle pauta para que le tiren birria a Sandra Torres, ¿va? Entonces,
las campañas de odio en este momento se están desapareciendo, porque la gente ya cada vez más se está informando por la misma cuestión de que les va mucho más rápido la tecnología, va mucho más rápido la información. Y entonces empezó, y él lo dice como, no, es que las campañas de odio ya no están funcionando, y es como, madre, o sea, me quitaste el sueño mucho tiempo y nosotros hicimos, hay otro tipo de campaña, digamos que fue la que nosotros hicimos, que se llama campaña de contraste. La campaña de contraste, que es lo que tiene, ¿alguien no tiene marcador? Esto lo que les voy a explicar, ¿cómo se llama esto? Se está implementando mucho ahorita, y ahorita lo van a poder ver si se ponen a estudiar las campañas de más, sobre todo en Latinoamérica, los que suelen ser como oposición. La campaña de oposición de contraste se utiliza en cuadrantes. Digamos, ¿a qué me refiero? Pongámosle la frase que ahorita al gobierno se le está revirando un poquito, que es más de lo mismo. Más de lo mismo. Digamos, aquí, vieja política, vamos a ponerle vieja y nueva. Y entonces, el contraste de más de lo mismo, esperanza. La primavera, la esperanza, o sea, de ahí es de donde salieron todos, vamos a ponerle la esperanza. La unidad no es. Pongámosle, no me acuerdo ahorita exactamente qué fueron las palabras que utilizamos, pero pongámosle, ¿dónde pondríamos Sandra Torres? Aquí. Carlos Pineda. Más de lo mismo. Pongámosle, ahorita ya sabemos que es muy más de lo mismo, pero cuando arrancó, ¿dónde le pondríamos? Nueva y esperanza. Como por acá. Sí. ¿Ulet? Vieja. Vieja. No, yo lo pondría en vieja. No. Vamos a cumplir. ¿Qué otro? Suri. Más de lo mismo. Vieja y más de lo mismo. No, pero pensamos objetivamente. O sea, pongámosle a Suri como por acá. Va. ¿Y Meme Conde? Meme Conde como por acá. ¿Y a Bernardo? Pero no, digamos, piensen como en el 2023, digamos. Nueva. Nueva esperanza, tal vez. Nueva esperanza. Pongámosla aquí. Va. ¿Qué es lo que tenemos? Estaba más separado, estaba más para allá. Tema Cabrera, ¿dónde iría? Igual no participó. No participaron, entonces eso ya nosotros no la metemos. ¿Qué es lo que hace la campaña de contraste? Es que nosotros tenemos que empujar, digamos, estos eran como nuestros candidatos contrincantes. Mulet, que era lo que estaba haciendo con todos sus videitos y con todo lo que estaba proponiendo, era empujarse para acá, era empujarse. Y nosotros teníamos que hacer que estos dos güeyes se vinieran para acá. ¿Y qué era lo que teníamos que hacer con todo el resto? Mandarlos más al fondo.
Por eso es que nosotros nosotros no lo desprestigiábamos, sino que lo decíamos con fundamentos y dábamos la información, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacíamos? Si ellos solitos no se iban para abajo, nosotros los empujábamos. Y cada vez íbamos haciendo. ¿Qué es lo que pasa? En la primera vuelta con el presidente sacamos 4 golpes, nada más, contundentes, pero 4 golpes. Esos mismos hacían que todos ellos se vinieran para acá abajo y nosotros los empujáramos, ¿verdad? También con nuestra comunicación digital, con nuestras tiras, nuestra forma de hacer la campaña. Entonces, esto es la comunicación, esta es la campaña en tema de contrato. Y si se ponen a analizar ahorita que ya están todas las campañas, ahorita la que está más presente es la de México, que es la de Claudia contra o sea, van a ver que va a tratar de dar golpes para jalarla a Claudia y que se venga para abajo. Y a todo Moreno, ¿verdad? Porque ya no la campaña de odio, o sea, aunque también le está metiendo mucha campaña de odio porque le está metiendo mucha plata en el centro, es así, ¿verdad? Entonces, ahorita que están todas las campañas es eso, tratar de empujar. No es lo mismo pagarle a una empresa que te haga campaña negra a que tu personaje, con la legitimidad que pueda tener, pueda ir empujando. El problema que Sandra Torres, cuando dijo diputado de Uruguay, es que él no tenía la legitimidad, ¿verdad? En ese sentido. Y yo lo digo, aquí sí hubo también mucha campaña en el center, lo digo con mucha humildad y con mucha tristeza. Yo trabajé en el center 2 meses. No sabía. Me contrataron para ser productor de video y de ahí en el 2015, de ahí empezaron a atacar a Sandra Torres. Sacate un video, yo como, ¿por qué? Que me cae mal Sandra Torres. Pero ya era normal. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó al final? Un mes trabajé, cuando llego a recibir mi pago, $20, o sea, todos los billetes de $20. Al final era en el center de Barbizón, ¿verdad? Y ahí saliste de ahí. Tampoco pagábamos lo que dijeron, o sea, no, pero vivo. A partir de ese momento ya es con preguntas y respuestas, muchachos. Sí, no, entonces toda la campaña, la primera vuelta se basó en eso, pero teníamos muchos contrincantes. ¿Qué era lo que teníamos en la segunda vuelta rápidamente? Sandra Torres estaba muy abajo y nosotros no nos íbamos a meter contra ella porque nos íbamos a meter en su juego. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Propuesta. En primera vuelta, la gente no quiere saber propuestas, o sea, a la gente no le interesa. Uno diría así, porque me informo, quiero saber, no. 5 propuestas sacamos en primera vuelta. Creo que fue una parte como más de expectación en esa parte. La primera vuelta, como es generar expectación y el interés para buscar todo hacia el futuro. La verdad, bueno, si quieren empezar con preguntas, yo me acuerdo que estaba en el centro donde estaban todos los medios de comunicación. Yo estaba acompañando al diputado Samuel Pérez a dar una ronda de entrevistas y empezaron a dar los resultados, pero evidentemente no traen. O sea, yo legítimamente yo decía que íbamos a meter nada más 7 diputados. Y cuando arrancan siempre presidencial, me acuerdo que el diputado Samuel estaba dando una plática y le dijo, mira, no sé qué quiere Portillo. Yo, a hablar. Él sí me llama Portillo. Javier, decirle a Samuel que felicidades, metieron un presidente. Y yo, ¿qué? O sea, y ahí nos saqué a Samuel y nos fuimos corriendo donde estaba Bernardo y estaban nuestros estadistas ahí viendo. Dice, si nos dan 2 municipios más, ganamos. O sea, y ahí ¿verdad? Nosotros no esperábamos que íbamos a meter 23 diputados. Pero lo que sí fue pegarnos a la investigación, a la estrategia y no la aceptamos. Y esos son los puntos que tenemos ahorita.
¿qué tanto monitoreaban en cuanto a monitorear qué estaban haciendo y responder o se dejaron solo hacer lo que ustedes hacían? Con 5 gentes no podíamos monitorear nada en la primera vuelta, o sea, nada, lo que sí íbamos, y sí fue como nuestra predicción, nosotros éramos en un chat de 5 que se llamaba Maquila, íbamos, celebrábamos cada 1000 seguidores, o sea, nosotros bien contentos, llegamos a tener ya en la segunda vuelta 78,000, 80,000 seguidores en TikTok, y esos fueron nuestros votos. Pero tú ibas primero. Sí, ¿cómo fue que usted y el presidente decidieron ser equipo? O sea, ¿cómo fue que usted dijo, bueno, yo, el presidente no sé si va a quedar o no va a quedar, pero me voy a rifar y voy a ser parte de su estrategia? La verdad o la mentira. Ambas. Yo fui asesor de la banca, yo pertenezco al partido desde el 2016. Primero me formé con el diputado Samuel Antivarianos, aquí veníamos muchos con el Saque Pueblo, nos jalaron la semilla, yo empecé a trabajar en publicidad y cuando los tengan ahí ya no tienen vida, entonces yo ya no me pude involucrar más hasta en el 2019 que el diputado Samuel me dice hacerme mi campaña, ¿verdad? De ahí los de la Nacional me dijeron hacer la campaña todos. Entonces yo me encargué de ver las diputaciones de todos los departamentos y de todos los alcaldes. Yo solito porque no había plata. Entonces empecé a trabajar en el Congreso, yo fui asesor de comunicación de la bancada, el presidente nunca se dejó tocar sus redes, entonces dije yo, estaba Robles fallece, yo ya estaba empezando a arrancar la campaña de la Metro, cuando el presidente y el jefe de campaña, que se llama Justo Pérez, me llaman y me dicen, queremos que haga la campaña del presidente. Yo ya me comprometí con la Metro, pero renunciar, no les voy a renunciar, voy a hacer algo, seguro, sí. Y con el presidente nos conocemos desde 2016. Y eso es algo también sumamente importante, conocer bien el candidato. O sea, que le gusta, que no le gusta. O sea, yo sé que Samuel que se puede animar a hacer y que no se puede animar a hacer. Yo sé que el presidente se puede animar a hacer tal cosa. O sea, conocer muy bien el candidato. Creo que eso es lo primero ahí. Solo una pregunta, dice el social que decías, viene de presidencia y va a ser equipo de comunicación y de seguimiento, existe una línea de comunicación interinstitucional. La misma línea. Sí, no. Y esta comunicación política, sí, el ICENI sí lo hace la Secretaría de Comunicación, porque es algo caro, ¿verdad? Y la línea interinstitucional, o sea, si no podemos dividir, que fue lo de la campaña electoral, o sea, ustedes miran a todos los candidatos con la misma línea. Y al que miraba con la línea diferente lo llamaba y le pegaban a su maltratada. En Cutiapa me pusieron una con fondo rojo. Y y les pegaron su maltratada a todos, o sea, imagínate, tenía como a 100 personas yo en un Zoom, va de maltratarlos, luchar en la línea, esto es lo que tienen que hacer, ayuda, cualquier cosa, pero entonces es eso, o sea, siempre se tiene que mantener una, porque los objetivos eran mostrar equipo, mostrar capacidad y poder mostrar gobernabilidad. Yo tengo dos preguntas. Con relación a lo que mencionabas, todo lo que pasó con Samuel, ¿cómo te sentiste tú personalmente al ver que eras como la estratega de comunicación, saber que Bernardo ganó la presidencia? Y con relación a eso, hay un paso gigante entre un candidato y llegar a ser presidente. Yo lo vi personalmente y lo vi también con muchas personas que al momento de cambiar el equipo de comunicación de candidato a presidente hubo cierto desacierto y cierto como desagrado de población. ¿Hay una estrategia que ustedes tengan como para volver a instalar esa relación de ya no candidato por eso, sino presidente por eso? Son preguntas de periodistas, ¿no? Voy a empezar por la primera. Cuando yo les digo que yo iba con una gran expectativa, no iba con cero expectativa de que fuéramos a tener el presidente. No quiere decir que la campaña haya sido, o sea, nuestra campaña fue el 5% de lo que logramos hacer, o sea, no es que yo siempre así traigan a Biden que lo va a poner al presidente, no, o sea,
son factores políticos y por eso es la importancia de poder conocer el entorno político. ¿Qué fue lo que pasó? Carlos Piña se salió, el Moneda hacía circuladas, la Suri también, Villacorta en el último momento, él solito se fue con Pancho, o sea, ¿verdad? O sea, fueron muchos factores y solo de eso cuando yo me empecé a sentir, con lo de cómo me sentí, con el diputado Samuel desde 2019 hicimos todo el día juntos. Y en el 2023 dijimos, vamos a hacerlo lo mismo. Cuando yo en la mañana me despierto a las 6 de la mañana para ir a votar, voy viendo Instagram y plantita. Y le mando yo, vos mira esto, sí, yo también. Por supuesto, o sea, sos candidato, pues, o sea, todos tus seguidores van a tener y empiezan las redes que todo el mundo pone plantita y todo el mundo. Bueno, hicimos lo mismo, fuimos a votar, comimos en el mismo lugar, hicimos todos los trámites. O sea, para mí sí fue muy, que no lo creía, hasta yo ese día no dormía, o sea, dormía hasta como el lunes. Y con lo otro, lo de la estrategia es que esa es la diferencia entre marketing y comunicación. Yo a marketing le estábamos apuntando a un segmento en específico, a algo que sabíamos que le íbamos a llegar. Hay una comunicadora muy famosa de aquí en Guate que se llama Fátima, pero que menciona de que hay como 5 grupos en extremos. Está la suegra, que es a la que nunca se puede convencer, y está tu mamá, que es la que siempre te va a creer, siempre te va a decir que sí. Y entonces nosotros queríamos reforzar a nuestra mamá y a la novia. Y había el resto que teníamos a nosotros 3, no podíamos. No podíamos porque no nos daba la plata, no nos dio la capacidad. Entonces, ¿qué fue eso? Entre la mamá, metafóricamente, digamos, y la novia, ¿qué fue? La mamá le habló a la del fútbol, le habló a la del trabajo, la novia le habló a las amigas, y así se fue. Y así se fue, y así se fue, y así se fue. O sea, la estrategia digital también era empoderar a la gente y que pudieran hacer ellos mismos sus campañas. Lo del PIN, ¿verdad? O sea, ponerle un pincito al presidente y de ahí todo el mundo con sus pines. La plantita que empezó a salir, ¿verdad? En el último momento de TikTok con los ojos cerrados, ¿verdad? O sea, lo que logramos hacer, la plantiseñal que hicimos en el cierre de campaña, o sea, posicionarnos. ¿Qué fue la diferencia entre todos ellos? Digamos, políticamente, que ellos utilizaron un trampolín político para impulsarse a la presidencia, y por eso todos sus estrategas se concentraron en la marca Zuni, en la marca Sandra y en la marca Manuel Conde. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Digamos, nos concentramos como proyecto político y entonces vendíamos a los candidatos, a todos los candidatos por igual. Y que era lo elementario de la estrategia, la diferencia entre marketing y comunicación, porque ahora que ya el presidente representa la unidad nacional, tiene que representar al CACIF, a los pueblos indígenas, al empresariado, ¿verdad? Entonces, sí fue muy difícil esta separación porque veníamos de algo bélico a algo que tiene que ser más fácil, ¿no? Solo no sé si había otra por allá, creo que había otra y... Como dices, no tenían pensado llegar a la presidencia en esta campaña. Esa era su expectativa. ¿Ya estaban teniendo los cimientos para las siguientes elecciones? Algo que, experiencia personal, en el 2020, nosotros empezamos a molestar a Bernardo y decirle, vas a ser candidato presidencial y decir, si me traes 10,000 gentes aquí afuera de mi oficina, lo vas a hacer. Lo voy a hacer. Le llevamos 15,000 gentes para la nominación del candidato. Y de ahí, ¿qué fue? Y ahí él dijo, yo ya no hago otra campaña electoral. Pues de ahí ya no. Es muy interesante, es muy encantado. Es mucha plata también, porque no es que tengamos financistas antes. O sea, si vieron los videos de la segunda vuelta, tenemos financistas de un que sale a 25, o sea, y es mucho trabajo reportar todo este ingreso. Solo necesito por allá o por allá y le digo. Estoy preguntando nada más así, la primera es, ¿hay alguna diferencia entre tu
campaña ahorita, si hay una experiencia que tengamos marcada y consiste que al momento en que tu candidato pues ya ganó la presidencia, empieza a correr tu tiempo para una reelección, por ejemplo, a proyectar su imagen para una reelección. ¿Qué es lo que yo le yo ya estoy viendo las elecciones del 2017? O sea, yo ya estoy viendo las elecciones, yo ya tengo, por unos estrategas políticos adentro del partido, si es que sobrevive, ya tenemos tres candidatos y ya sabemos a quién vamos a impulsar. O sea, ya le estamos metiendo candidatos, ya le estamos así, mira, hay que hacer tal cosa, hay que hacer otra. La diferencia, como en cualquier cosa, la campaña, nuestra primera vuelta fue de hoja arrancada, que es quitémoslo. Es algo que veníamos utilizando pocamente en la bancada semilla, pero nunca se había utilizado en campaña electoral aquí en Guatemala. En Sudamérica se utiliza un chingo, pero es algo que nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Buscamos muchas referencias, buscamos todo tenía un significado, todo tenía un porqué, ¿verdad? O sea, todo sí fue bien pensado, hablábamos con expertos de otros lados, hablábamos con gente que ya tenía mucha más experiencia en campaña, entonces sí fue todo bien pensado. Y ahorita respondiente con lo del gobierno, esa ya fue más decisión política, de que fuera solo el escudo, ¿verdad? Y ahí sí fue, yo metí mano porque el presidente dijo, yo quiero esto, yo qué aburrido. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Que el Quetzalito volara. Y entonces lo posicionamos para darle el presidente. Así de ahí. Digamos, entre la comunicación que tienen ustedes ahorita, yo sé que es institucional ahora, pero en alguna parte o en algún caso, ¿piensan mantener hasta cierto punto al electorado o si es algo que se tiene que sacrificar hasta cierta parte para poder continuar? Ok, digamos, esto es marketing. Ahora esto es comunicación política, que este es el triunvirato que estamos poniendo. Tenemos lo que es el propósito, que es lo que pedimos, digamos. Tenemos lo que es la capacidad. Y tenemos lo que se llama la gobernabilidad. Este es el triunvirato, digamos, en la comunicación política actual, digamos, que se está utilizando en Sudamérica y México. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El propósito sería, y yo, claro que soy fan del propósito, hablar de ético, reventar a la gente, o sea, armar piqueo, o sea, nos encanta. Pero el presidente tiene otra cuestión, digamos, en campaña, comunicación manda. Ahorita lo político manda y comunicación responde. Responde. Entonces, ¿qué es lo que quiere el presidente? Gobernabilidad. Quiere que este año sea estabilidad. O sea, no se quiere pelear, no quiere que haya más manifestaciones, que haya bloqueos, que haya disputa, ¿verdad? O sea, es lo que quiere es gobernabilidad. Y ligeramente, por eso dejamos de ser como propositivos sobre propósito. Y la capacidad es la que nos está costando en este momento, porque se encontró una institucionalidad o un Estado bien debilitado, destruido, ¿verdad? Entonces, primero hay que reconstruir algo para un motor. Si le quitaron un chingo de piezas, primero hay que ver qué piezas le hacen falta, reponerlas y ya después pues empezar a trabajar. Pero esto es lo más complicado. En este caso, ustedes no estaban preparados con el tema visual. Te hablo porque yo recuerdo haber visto los primeros videos de la exposición, que eran dos barritas que tenían los créditos y su logo era un escudo nada más. ¿Pero en qué momento del...? Ya como ahorita que tomó posesión. Ok. Al inicio. Entonces, me llama la atención porque el logo de la MUNI es animado, o sea, está bien. Posterior sale del gobierno, donde no tiene que ver alguna cuestión ahí, pues, porque me decía, vi las dos barritas y ahora me
pues ya tienen hasta el logo en ese sentido. La verdad o la mentira. La verdad, el logo se terminó de aprobar el 12 de enero, lo terminó de aprobar el presidente. ¿Qué fue lo que yo hice? Todos así como que qué aburrido, qué logo más feo. Mi esposa es animadora 2D y 3D, le dije el 13, me lo animan, ¿sí? No vio ninguna referencia ni nada, o sea, me dijo cuando me dice, voy a hacer que el pajarito vuele y que la tome se va. Haga lo que sea, pero que luego tenga vida. Y eso fue. O sea, esa es la verdad. O sea, ahí fue como, ahí sí no hicimos ni estudios ni nada, o sea, solo fue pura creatividad. Y se lo enseñé al presidente el 13, como a las 8 de la noche. Mira, ¿esto te parece? Me encanta, que no sé qué. Ahí está, ahí se queda. Ya llegamos, ya la transición, ahí se queda, ya, adiós. El término república. O sea, se le ponía, él quería el gobierno de la República de Guatemala, y nosotros como nadie conoce qué chingados es la República. Entonces el gobierno. Además te habla de derecha, el término república te habla de derecha. Sí, pero como él es diplomático de carrera, doctor, o sea, esas son las disputas que yo tenía en la felicidad. Por el lado en el que estamos. Una pregunta última. Tomando en cuenta que en una campaña política lo más importante es la imagen que se le da al candidato. Ustedes, mediante el proceso, ¿cómo es llevar esta línea tan delgada entre creación de contenido viral e irse a los videos? Digamos, para mucha gente, ciertas cosas pueden llegar a ser controversiales. Entonces, ejemplo, lo que yo estoy mencionando. Para los jóvenes puede que deben humanizar, ustedes buscaron humanizar al candidato, pero para otro grupo fue ¿qué está haciendo? La respuesta tiene un nombre y se llama el Kinder, que es lo que yo hice. Hice un reclutamiento de personas, o sea, la media de mi equipo de comunicación llega a los 22 años. Solo había un viejito de 38 que me chingó la media, pero... Yo tengo 33, o sea, pero yo no estaba metido. ¿Pero qué fue? O sea, hay una persona que fue el CM, como era solo éramos uno, que fue el que le dio la voz en redes al presidente. Tiene 21 años. O sea, el año pasado tenía 20. O sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, recolecté y es algo que uno también, como yo aprendí a gerenciar, como digo, la experiencia que he tenido profesional me ha llevado a poder gerenciar y a poder confiar en mi equipo. O sea, donde ellos tenían duda políticamente, yo me involucraba, yo les daba la estrategia general y ellos generaban algo que les llamamos DRIA, que es como una matriz de contenidos. O sea, que este día va a publicar tantas cosas, este es el tema, ¿verdad? Y yo les decía, háganlo como que fuera su sitio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, digamos lo que hacen TikTok o algo, yo no voy a hacer algo para ridiculizarme, ¿verdad? Y entonces, la respuesta ahí es el Kinder y eso es, o sea, la mayoría de gente, 20, 21 años en campaña. Y ahora como la respuesta empresarial, casi no comen, no duermen y se les puede explotar. Bueno, muchachos, ustedes ya han visto los váqueros. Primero el agradecimiento a Javier, porque de verdad propuestas y que además soy bien a contarles que yo creo que es muy enriquecedor para ustedes. Primero, acá están sus exámenes parciales. Quienes quieran revisión, con mucho gusto los pueden recibir. No se acepta revisión si no me llevan el examen, ¿verdad? El paso de lo análogo a lo digital se hace manual, así que puede haber cometido algún error, lo pueden revisar, lo platicamos y si quieren algún ajuste. Segundo, lo que mencionaba Javier, ¿por qué los partidos grandes supieron antes que Semilla iba a ganar? Porque los partidos grandes utilizan equipos que se llaman sumadores. Contratan a 20, 30 gentes solo para la noche de las elecciones que entran a trabajar a las 4 de la tarde y ellos están recibiendo la llamada de todos los fiscales de mesa.
en la mesa tal, de tal municipio, de tal aldea, de tal departamento, fueron tantos para semilla, tantos para la UDE, y entonces ellos van sumando, por eso son sumadores, y se tiene el resultado antes que el Tribunal Superior Electoral lo tenga. Y esa gente por eso ya sabía quién iba a ganar, quién iba a perder. Y por último, siéntanse orgullosos, porque esta campaña de ese día fue comandada por guatemaltecos. Históricamente en nuestro país, la mayoría de veces vienen gringos, vienen españoles, vienen italianos, franceses, sudamericanos, y esta fue comandada por 3 guatemaltecos, ¿sí? Por 3 guatemaltecos que son justo el chico, el guatemalteco, Javier y Ronaldo Robles. ¿Sí? Ellos 3 fueron los que se comieron la campaña, pero primero la estrategia, que es lo que hemos platicado últimamente. Una buena estrategia no necesita determinar una campaña para ser exitosa. Lo que les comentaba Javier, se quedaron a un porcentaje en la campaña, pero la estrategia fue tan buena que ese poco de la campaña funcionó para derrotar a los demás. Y ya últimamente, porque se pegó Pancho, ¿no? Ya de último se pegó un chileno. Y recién en febrero trajeron una española. El Pancho, que fue un chileno, que fue el que vio él se metió mucho en tema de investigación. O sea, en la segunda vuelta él nos daba, él con su experiencia, pero también Pancho es un poco áspero, entonces creo que hay que tener como ciertas características psicológicas para poder... Y no usa zapatos ni calcetines. No usa zapatos ni calcetines. Entonces, se metió en la investigación, entonces él analizaba muchos datos y daba esta línea, ya a nosotros solo nos tocaba. O sea, no ni la estrategia, sino es como, ok, esta información tenemos, esto. Así es. Así que, de verdad, doble orgullo que ha venido